¿Saben que cuando uno ve la bondad de Jehová, cuando uno la observa en el entorno, ¿saben qué es lo que ocurre? Se establece una correcta relación con Dios. No es gracias, sí, Señor, gracias por esto, sí. Hay gracias, hermano, que más parecen un escupitajo en la presencia de Dios que una verdadera alabanza, una verdadera gratitud. Porque cuando nosotros nos volvemos repetidores, ¿se acuerda que Jesús habló acerca de la gente que repetía cosas? ¿Se acuerda que Jesús habló acerca de los fariseos pensando de que ellos eran oídos a causa de su palabrería? ¿Se acuerda? A una persona se le conoce por cómo ora, hermano. Y hoy vamos a hablar acerca de las ataduras invisibles. Una de las cosas que uno tiene que entender en la vida, hermano, es de que usted y yo tenemos muchas ataduras en nuestra vida todavía. Muchas, pero muchas más de las que usted se puede imaginar. Muchas ataduras, muchas. Y esas ataduras son tan peligrosas que en un momento nos podrían apartar de la presencia de Dios, hermano. Y a mí no me da miedo decirlo, hermano. Ataduras, engaños, influencias. Y debemos hablar acerca de eso, porque el Señor nos quiere preparar a nosotros. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición en el reino. ¿Por qué estamos aquí? ¿Somos una iglesia más? ¿Participamos en un lugar más? ¿Saben que hace 2000 años atrás apareció en la tierra el hombre más extraordinario que ha vivido, Jesús de Nazaret? ¿Y saben cuál fue el gran problema de esa generación? Y estoy haciendo eco de las propias palabras de Jesús. Si ustedes supieran, dijo él, lo que les fue dado para su paz. Entonces, cuando Jesús dice, si ustedes supieran, está haciendo una alusión indiscutible al hecho de la ignorancia que había en todos a su alrededor, de no tener idea de qué estaba pasando. De no tener idea de qué estaba pasando. Usted se imagina, o usted piensa, que Jesús hubiese sido tan seguido en un momento por mucha gente si no hubiese hecho milagros. Saquemos los milagros de la vida de Jesús. ¿Cuánto lo hubiesen seguido? Hermano, hubiesen dado solo dando vueltas. Porque a pesar de la sobrenaturalidad que Dios decidió poner en la vida de su hijo, a pesar de eso, gente igual lo cuestionó. Gente igual dudó de él. Y llega a tal grado la contaminación, sobre todo la religiosa, a tal grado, hermano, que en un momento nuestro rey sanaba gente, liberaba gente, le daba vista, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, multiplicaba la comida, andaba sobre las aguas. Es decir, era un hombre extraordinario por el lado que lo miraran. Y ni aún así, sabe que es tan nociva la religión, tan venenosa, que esa misma religión hizo que los que se habían criado en ella, en un momento ya no poder cómo cuestionar a Jesús, le decían, este por el diablo hace lo que hace. Eso ya es el tope de la estupidez, hermano, y de la soberbia, y de la ignorancia, y de la arrogancia. Jesús en un momento dice, como llevando, ¿no es cierto?, la discusión a un plano bastante básico, dice en un momento, si no me creen a mí, dijo, al menos, dice, al menos crean por las obras. ¿Se acuerdan? Eso es lo mínimo, eso es de lo primate, hermano. El primate es el que cree por lo que ve. Lo más extraordinario de la vida de Jesús no fueron sus milagros, fueron sus palabras. Porque los milagros pasan, hermano. Y en la historia, sobre todo en la cristiandad, Dios ha permitido que otros grandes siervos también tengan dones así sobrenaturales, pero nadie ha hablado como él. Y eso es lo que lo hace tan único. La riqueza que salía de sus palabras. Pero hace 2000 años atrás, lamentablemente la gran mayoría, y lamentablemente los que se habían criado en la fe, hermano, eran los que menos lo entendían. Y la gran pregunta era, ¿no se suponía que los que se habían criado en la fe, los que se habían criado con la ley, siendo instruidos, siendo enseñados, no debieran haber sido los más abiertos a todo lo que él hablaba? No debieran haber sido ellos los más dispuestos, pero fueron los más contaminados. Fueron los que más lo contradijeron, incluso a tal grado que fueron los instigadores de su muerte. Eso hicieron los religiosos, eso hicieron los letrados, eso hicieron los que conocían la ley. Fueron los instigadores de su muerte. Y Jesús se los decía incluso de antes, ¿se acuerdan? Ustedes pretenden matarme. Él se lo decía, ¿no?
¿Y qué decían ellos en su religión? ¿Se acuerdan? Ah, demonio tiene. ¿Quién quiere matarte? Eso decían ellos. Y Jesús decía, usted me quieren matar, decía. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos, hermano, porque la historia es una rueda, como dijo un gran historiador, es una rueda. Y la historia simplemente se vuelve a repetir, hermano. Cambia las personas, cambia los lugares, cambia las instancias, pero es una rueda que se vuelve a repetir. Y Satanás se ríe una y otra vez muchas veces de los hombres porque no se dan cuenta. Por eso es que es tan vital, hermano, sacarse la religión de encima. Y es vital oír al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habla. Cuando yo tuve mi primer encuentro con el Señor, una de las cosas que me quedó clara, ¿y por qué? Porque yo venía de un contexto bastante conservador, por decirlo así, bastante fariseico, para que me entiendan, donde todo era letra, versículo y la cuestión. Es por eso que le tengo tirria a eso, si no se han dado cuenta. Por eso que le tengo tirria, porque conozco ese veneno de cerca. Y no estoy diciendo que escudriñar la Escritura esté malo. Yo soy un hombre que lee y estudia mucho, pero se trata de cómo lees. Porque la misma Escritura señala enfáticamente que la letra mata. ¿Y a qué letra se refiere? ¿Al rey del rey? ¿Se refiere al mercurio? No, se refiere a esta letra, hermano. Es a esta letra, no es otra letra. Porque depende de quién la lee, por hermano. Depende de la historia que tiene el que la lee. Y eso es lo que define finalmente la interpretación de las Escrituras. Yo le voy a hacer una pregunta a modo de introducción. ¿Usted cree, o con todos nosotros acá, cuánto cree que usted que conoce de Dios? De la existencia, de su reino, de sus verdades. ¿Cuánto cree que usted conoce? Póngale un porcentaje. Súbase a la romana, a ver. ¿Conocerá usted la mitad de lo que Dios es? Ya, seamos más conservadores. ¿Conocerá usted un 25% de lo que Dios es y ha pensado hacer? ¿Conocerá usted el 10% de los planes eternos de Dios? Sea sincero. Si no hay ningún amén, si solamente sonrisa, porque se está cayendo usted. Entonces vamos más abajo. ¿Conocerá usted el 5% de lo que Dios es? ¿De lo que Dios tiene pensado hacer? ¿De los secretos de Dios? ¿El 5%? ¿Usted cree que conoce el 5%? Yo, hermano, me paro acá arriba y me daría vergüenza decir que conozco el 5% de lo que Dios es. A mí me daría vergüenza. Por una razón muy simple, por hermano. Como están de alto los cielos sobre la tierra. Así. Pero cuando el cronista escribió eso, no tenía un cuesco idea del tamaño del universo, por hermano. Pero Dios puso a través del Espíritu esa declaración en su boca. Que sea así, aunque no entendáis lo que estáis diciendo, porque tú lo que veis es una cuestión azul arriba, pero tenéis idea de lo que hay más allá. Pero como están los cielos sobre la tierra, así están mis pensamientos sobre los vuestros. Entonces, pregunta: si usted se lee este libro al revés derecho 150 veces, ¿usted cuánto cree que conocerá de Dios? ¿La mitad? ¿20, 50, 10, 5? Yo prefiero presentarme frente al Señor y decirle que soy un completo ignorante, hermano. Porque yo no conozco todos los pensamientos de Dios. Hace 3000 años atrás vivió uno de los grandes siervos de Dios, el rey David, segundo rey de Israel. Y en un momento de adoración profunda, en un momento de haberse metido donde nadie se metió espiritualmente, donde no se metió ni los sacerdotes, ni toda la casta levítica, ni nadie de los que estaban inmersos en el tabernáculo, él adorando, vio algo que era una locura. Vio al Hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que hace 2000 años atrás, cuando aparece Jesús diciendo, primero insinuando y después siendo directo, de que Él era el Hijo de Dios, diciendo de que Él era igual a Dios? Oh, esa cuestión fue, pero... Claro, para nosotros hoy día, gloria a Dios, Él está sentado a la diestra de Dios, Él tiene la corona de rey de reyes. Pero si ustedes hubiesen nacido hace 2000 años atrás y hubiesen sido un judío más, un testigo más de las cosas, ustedes también estarían todos cocinados, porque esa es la verdad. Habían alegado contra Él, lo habían apuntado con el dedo y le habían dicho de todo, hereje, le habían dicho de todo. ¿Por qué? Porque el judaísmo así de venenoso era, así de venenosa es la religión. Y si no fuese por la misericordia del Padre,
que ha extendido y cada mañana renueva su misericordia sobre la humanidad, los primeros que arderían como los hijos de Aarón sería la iglesia, serían los judíos, los que estuvieron más cerca de él, serían los primeros que arderían por su arrogancia, por su desfachatez, por creerse que saben algo. Por eso yo, conociendo esta verdad, me paro frente a ustedes diciendo que no sé nada. Soy un ignorante y no conozco nada de Dios, solo su misericordia y su amor. De eso sí podemos hablar, porque somos el objeto de su bondad. Entonces, cuando usted escuche algo que le rebote en la cabeza, no diga, oye, eso no lo dice la sana doctrina. No sea estúpido, te lo digo en el amor del Padre. Mejor vaya a la oración, métase en la intimidad y que sea Dios el que diga eso es o no es, pero no la religión, porque hay una diferencia entre lo que tu religión o mi religión dice y lo que Dios dice. Si usted sale de la presencia de Dios con que Dios le habló, bueno, usted será responsable de lo que Dios le dice. Porque hoy día con el globalismo, hermano, nos podemos dar cuenta de cuál es el voz populi de toda la iglesia alrededor del mundo. Y usted se ha dado cuenta cómo se pelean unos con otros, ¿no? Usted se ha dado cuenta cómo se despellejan unos con otros, ¿no? Cuando usted de repente abre un video de esos canales así de gente bien tradicional, bien baucha, así de fondo, ¿me entienden? Y dicen, mire cómo están haciendo el loco ahí, y hablan unas lenguas medio raras, y se mofan de esas cosas. ¿Lo ha visto o no? Y ellos en su mente se la creen tan de seguro que están defendiendo la honra de Dios y están defendiendo la sana doctrina, porque Dios hace todo decentemente y en orden. Claro, el orden escolar que a ellos les gusta, por mano. Porque Dios tiene otro orden, ¿o no? ¿O acaso Dios hace las cosas de acuerdo a nuestros paradigmas? Es bueno entender eso ahora, hermanos queridos. ¿Y saben por qué es bueno? Porque el profeta Isaías proclamó por palabra de Dios de que Dios iba a llenar la tierra de su gloria. Y dice, llegará el día en que el Señor cubrirá la tierra, dice, como las aguas cubren el mar. Usted ha estado parado una vez a la orilla del mar, ¿no? ¿Ha visto lo imponente que es el mar, no? Es imponente, impresionante. Y en un momento él dice, así dice, como las aguas cubren el mar, así el Señor cubrirá la tierra con el conocimiento de su gloria. Es decir, para el tiempo final que estamos viviendo, donde el mal ya ha sido evidente que se ha desatado en la tierra, se ha desatado completamente, también Dios va a desatar su presencia y su voluntad y su historia. Va a desatar su historia. Y van a salir muchas cosas que nuestra santa y gloriosa religión probablemente no avale, por mano. Entonces usted va a estar ahí entre Tongo y Los Vilos, y lo único que a usted le va a dar claridad y guía es el Espíritu. Porque el Espíritu da testimonio. El apóstol Pablo no recibía la salvación por un dogma. Él está aquí ahora, hermano. Él recibe la salvación por esta declaración, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces no era una simple letra, no era una doctrina, hermano. Era algo vivencial en la vida de Pablo. Era algo que él sentía, era una interacción. Yo no sé si usted Dios le ha hablado. Para mí Dios me ha hablado, hermano. Me ha hablado y me habla siempre, pero Él me ha hablado audiblemente en épocas de mi vida. Es impresionante eso, hermano. Es impresionante. Entonces uno ahí aprende a respetar su voluntad y aprende a discernir su voz. Y uno aprende a darse cuenta qué es y qué no es. Porque como dice el adagio, no todo lo que brilla es oro, hermano. Y también anda mucho engañador dando vueltas. Pero los engañadores prosperan con los ciegos. Los engañadores se hacen ricos con los ignorantes espirituales. Los engañadores hacen negocio con los sordos. Porque el que es guiado por el Espíritu, no el religioso, el guiado por el Espíritu, es como que es tan evidente, es tan obvio. Por eso el discernimiento es la clave de esto, hermano. El discernimiento. Aquí algunos de los que estuvieron un poquito más avanzados en ambiente un poquito más carismático, más pentecostal, donde se movía un poquito más el espíritu,
Lo que conocían era la profecía y hasta por ahí nomás, porque hasta carne había. Sueñitos por ahí. Pero alguna vez oyeron hablar de guerreros que descendían. ¿Quién no lo ha vivido? Eso es chino, por hermano. ¿Quién no lo ha experimentado? Eso es chino. Y lo único que nos dice Joel: haz bajar a tus valientes, Señor. Haz bajar a tus valientes. Había un hombre llamado Nicodemo, estoy leyendo Juan capítulo 3 del Evangelio, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche, dice, fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Grábese bien esa parte. Todos sabemos que yo creo que está hablando de un grupo, ¿no es cierto?, que está como que se da cuenta que a pesar de todo lo que pelan a Jesús y todo lo que lo critican y todo lo que lo cuestionan, hay un grupo dentro del fariseísmo, dentro de los sacerdotes, que se logra dar cuenta de que Jesús no es lo que el vox populi o la religión dice. Y él viene de ese torbellino, entienda el concepto, viene de esa majamama, ¿no es cierto?, donde unos dicen que sí, otros dicen que no, etcétera, etcétera. Entonces ya, como no aguantando más, fue una noche a hablar con Jesús y se confiesa con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Miren lo que se estaba basando. Qué glorioso verlo. No se está basando en sus palabras, se está basando en lo que hace. Pero bueno, a la hora de salvarse, hermano, todo sirve, porque son la prueba. Ahora vamos a dar cuenta más adelante porque eso no fue suficiente. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer, siendo mayor, volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mira la pregunta tonta, hermano, ¿no? Pero Jesús es misericordioso y le contesta: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas, y ahí está la clave, tampoco puedes explicar. Anda al mundo que vaya y anda al planeta que vaya y no lo vas a explicar nunca. Lee todo lo que quiera y estudie todo lo que quiera, pero Jesús le dijo: no, nunca podrás explicar cómo nace alguien espiritualmente. Nunca. Y entonces él queda sorprendido y le responde: ¿cómo es posible todo esto?, le dice. Y aquí Jesús, jugando un poco a la ironía, le dice: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas, le dice. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todo lo que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Hace 2000 años atrás, 20 siglos, hermano, el gran desafío era
entender quién era Jesús. Y yo les pregunto, ¿será eso un desafío para usted hoy día? Eso ya es materia ultra sabida, hermano. Ultra sabida. Pero segunda de Corintios, Pablo le habla a los Corintios, su segunda epístola, capítulo 2. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana. Parece que Pablo aquí está matando varios pájaros de un tiro. Lo hice así para que se saquen esa dependencia de su intelecto. Él está aquí ahora, hermano. Sino que confíen en el poder del Espíritu Santo. Lo está hablando uno, hermano, que fue drogo. ¿Drogo de qué? De la letra. Uno que tuvo que entrar en un proceso de descontaminación, pero profundísima en su vida. Porque él era fariseo de fariseos. Si había alguien empedernido de cabeza, endurecido de conciencia, cuadrado hasta decir basta, era Pablo. Y Dios lo quebró de arriba abajo. Dios glorificó su nombre en él, porque él era el más porfiado, el que más odiaba a la iglesia, el que la persiguió, el que se ensañó con la cristiandad. Pero Dios, en su gran sabiduría, sabía que esa gran culpa que después iba a aparecer en el corazón de Pablo, él le iba a encauzar para que él se esforzara por llevar el reino hasta donde más pudiera. Porque el que mucho se le ha perdonado. Y recuerden estas palabras. Si yo te preguntara quién ha sido el pecador más grande de toda la eternidad, ¿qué me responderías tú? No me vaya a decir el diablo, hermano. Ahora te voy a hacer la pregunta de otra manera. Después de nuestro Padre, ¿quién es el ser que más ama hoy? ¿Quién es? Porque al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y Dios dejó que pasaran cosas para luego convertir a ese hijo en la vida misma. Ni siquiera en un buen mensajero, lo convirtió en la vida misma. Y usó su caída para convertirlo en un autor de una eterna salvación. Pero todos los que estábamos ahí cuestionamos eso porque no lo entendíamos. Nos quedaba grande. Y en ese momento lo único que nos quedaba era confiar en el Padre. Porque estaba fuera de nuestra capacidad entender eso. Pero Él lo decía. Y nos costaba y había crisis. Porque siempre ha habido crisis desde la eternidad y hasta la eternidad. Por las cosas que hace el Eterno. Y lo único que nos queda es su espíritu. Jorimacanda hará vacía. Es su espíritu. En aquella noche Nicodemo fue y estaba conflictuado, no podía. Yo le decía a un hermano hace unos días, ¿te imaginas si Nicodemo esa noche hubiese cedido? Si hubiese dado el paso y se hubiese arrojado a la fénova. Porque él sentía algo cuando Jesús hablaba. Y esa es la señal. Esa es la señal. Porque más adelante, en este episodio de Segunda de Corintios, un par de versos más adelante, el mismo Pablo dice, a eso se refieren las Escrituras, cuando dicen, aquí no es letra, aquí está citando a través del Espíritu, que es distinto. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ni ha escuchado, ni ninguna mente se ha logrado imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando Pablo lee eso, se acuerda de sus años de escuela, ¿no es cierto? Y se acuerda del capítulo 64 de Isaías, verso 4. Qué glorioso ese versículo. Porque no lo estamos citando en la carne como un fariseo, lo estamos yendo en las alas del Espíritu, que es distinto. No estoy apelando a la interpretación, al léxico, no. Estoy apelando al Espíritu, que es la verdadera interpretación del Eterno.
porque tú piensas que nuestra pobre endeble e debilucha y paupérrimo conocimiento podrá explicarle la grandeza de Dios. Ese era el error de los fariseos, hermano. Ese fue el error de Nicodemo, que aún amando a Jesús, porque él lo respetaba, lo amaba, lo consideraba un rabí, le dice rabí. Él era un hombre viejo ya. Jesús apenas tenía 30 años, era hermano, estaba cumpliendo la mayoría de edad recién, pero él ya podía reconocer que era un rabí, y con respeto se refiere a él. Rabí, le dice. Pero todavía está atado por tantas cosas. Y Dios me dijo: me tienes que rescatar a todos mis Nicodemos. Tienes que hablarle a mis Nicodemos para que despierten. Salmo Isaías capítulo 64 dice, verso 1: oh, dice, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, dice, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, está hablando del Sinaí, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Otra versión dice: por encima de todo lo que podríamos haber imaginado. Mira lo que está diciendo. Está rompiendo los límites. ¿Y cómo habrían temblado los montes? ¿Cómo temblarían las montañas? Dice: desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto lo que un Dios como tú es capaz de hacer a nuestro favor. Pablo, que creció en la sinagoga leyendo los rollos de Isaías, cuando reencuentra a Cristo y tiene ese espíritu sobrenatural con Dios, todo lo que había leído para atrás comenzó a tener sentido. Él está hablando de la libertad. Él está aquí ahora, hermano. Está hablando de la libertad. Está hablando de lo que es verdaderamente ver el reino. A él se le confió algo. ¿Tú te das cuenta que el apóstol Pablo, él fue conectado con Jesús, pero nunca habla mucho del Padre? ¿Te das cuenta de eso o no? Lo reconoce, sí, el Padre, nuestro Señor, pero es tan evidente en Pablo que él está enfrente a Cristo, evidente. Es su Señor, le pertenece a él y se la juega por él, pero el Padre está por ahí arriba. ¿Te has dado cuenta de eso o no? Es muy evidente, hermano. Pero así debía vivir Pablo. Para eso había sido llamado. Aleluya. Pero cuando tú cabalgas por las páginas de la Biblia en el tiempo y te encuentras con David, por ejemplo, es tan evidente que David está hablando con el Padre y sus relaciones con el Padre, porque no todos son iguales, hermano. ¿Me estoy explicando? Si Nicodemo aquella noche hubiese entendido más cosas, qué aleccionador fue cuando vimos The Chosen, ¿no es cierto?, los elegidos, cuando justamente cuenta la historia de Nicodemo. Y como Nicodemo quedó a punto, su corazón ahí luchando entre la religión y lo que Jesús le decía. Y Jesús lo mira y le dice: estaremos en tal lugar, tal día, te esperaré, le dice. ¿Se acuerdan? Llega ese día y Nicodemo está luchando ahí y su corazón se está partiendo. ¿Lo pueden ver o no? Ven cómo sufre Nicodemo, cómo sufre su alma, cómo sufre en la turbación entre la religión y Cristo. ¿Se dan cuenta o no? Lleva ahí y él trata de aportar, ¿no es cierto? Y deja una bolsa de monedas para ayudar al ministerio. Y se la deja ahí y le encuentran los apóstoles. Y él está escondido por ahí atrás, en una esquina. Y llora y llora. Ese es el llanto de la turbación de aquellos que no pueden liberarse de la religión. Pero Jesús, nadie de los que está ahí se da cuenta de lo que está pasando. Jesús sí. Y mira, sí. Pero por eso Jesús es quien es, porque Él sigue esperando. Él tenía tantos sueños. Yo sentí que Él tenía tantos sueños con Nicodemo. Los quería liberar de tantas cosas. Él tenía la capacidad de haber entendido tantas cosas. Hubiese sido su Saulo de Tarso, que no lo hubiese conocido de lejos, sino que lo hubiese conocido de cerca. Tantas cosas que quizás los otros no hubiesen entendido, que Nicodemo estuvo tan cerca de tocarlo. Estuvo tan cerca de caminar y liberarse, tan cerca. Y Jesús espera y el director pone énfasis en la mirada de Jesús. Y Jesús mira y espera. Él sabe dónde está. Y en un momento ya tienen que irse. Todos se van y Jesús va avanzando
y mira hacia atrás y dice esta frase: estuviste tan cerca, Nicodemo, tan cerca. Agacha la cabeza y se va. El Señor me ha estado hablando de que tienen que cuidarse de eso, porque el enemigo ató a Nicodemo. No era la voluntad de Dios que Nicodemo hiciera lo que hizo, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Dios siempre tiene caminos perfectos para nosotros, delante de nosotros. Y muchas veces el miedo, el que no nos deja. A veces puede ser que seamos como Nicodemo, que amamos a Dios, pero sentimos miedo, porque no hemos aprendido a invocar el nombre del Señor. Si Nicodemo hubiese sabido un poco más de adoración, si David hubiese nacido en los tiempos de Jesús, probablemente David hubiese también topado con el conocimiento hebreo, pero él tenía una herramienta poderosa en sus manos. Él adoraba, y el adorador siempre encuentra la salida. El adorador siempre encuentra la salida. El adorador siempre se libera. Por eso Jesús con tanto ahínco le dice a la mujer samaritana: mi Padre busca adoradores que adoren en espíritu, porque es necesario. ¿Y por qué es necesario, hermano? Porque Dios tiene que revelarse. Dios tiene que mostrarse. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios quiere mostrarse. Y nuestro Padre quiere que nosotros comprendamos la importancia de esto. En el capítulo 9 de Mateo, se lo sintetizo para no leerlo, Jesús le lleva un paralítico, se lo pone frente a él, y la Biblia dice: y al ver la fe de ellos, de los que traían al paralítico, al ver la fe, no el conocimiento, no la letra, no, era la fe, nada más. Al ver la fe, él mira al paralítico y le dice una de las palabras más poderosas que salían de su boca, el verdadero milagro que salía de la boca del Hijo de Dios, que no era poner de pie un paralítico o darle vista a un ciego, sino que redimir un alma para la eternidad. Eso sí que es un milagro colosal. Él no murió para poner de pie a los paralíticos ni darle vista a los ciegos. Él murió para darle vida eterna. Para eso murió en la cruz. Y en ese momento nuestro Rey proclamó la más grande de los milagros. Le dijo: hijo mío, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Nosotros hoy día nos gozamos al escuchar eso. Cuando estamos solos podemos incluso quebrantarnos y darle gloria y gozarnos por esas palabras. Pero ¿sabes qué pasó ese día? Ese día hubo cuestionamiento. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa le decían en su interior: es una blasfemia. Es una blasfemia. ¿Cómo puede decir eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la ley dice? ¿Qué parte de la Torá dice eso? Este es un blasfemo. Eso decían. ¿Acaso se cree que es Dios también? Mira, el momento tan glorioso, hermano. Pero sigue razonando las palabras de Isaías, que fueron convocadas por Pablo en la carta a los Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios preparó para los que le aman. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, y así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué esa confusión? Ellos podrían haber estado quizás horas hablando con respecto a por qué era una blasfemia lo que estaba diciendo. ¿Se acuerdan cuando otra vez Jesús dijo que el Hijo del Hombre era Señor del día de reposo? Se golpeaban el pecho los fariseos, los maestros de la ley, y con eso se condenaban, porque ni siquiera se tomaban la molestia de ir a preguntarle a Dios. Ni siquiera podían darse cuenta de la disonancia que había en el aire. No podían reconocer que de Jesús salían señales inequívocas de que Dios estaba con él. No estoy diciendo que entender a Jesús era fácil, hermano, porque Jesús sí era un hombre complicado, difícil de entender para el que andaba en la carne. Si un maestro de la ley religiosa no fue capaz de entrar y de entender a la primera, obviamente cualquier otro. Pero ni siquiera se tomaban el sacrificio de pagar el precio y buscar el reino y preguntarle a Dios. No su intelecto, a Dios, que es distinto. Entonces,
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Pregunta: ¿un verdadero hijo, un verdadero testigo de ese momento hubiese necesitado el milagro? No. Hubiese reconocido las palabras de la boca del Hijo del Hombre. Hubiese reconocido las palabras. Porque a pesar de que Jesús levantó al hombre y le dijo: levántate y anda, y él saltó, de Biblia dice que de un salto se puso de pie y tomó su camilla, ni así se convirtió el que estaba ahí. Ni así se convirtió el que estaba atado por la religión. No se convirtió. Y se siguió metiéndose. ¿Sabes qué es lo que yo hago, hermano? Yo he sido muy asiduo a la vida deportiva, siempre me ha gustado. Y me he lesionado hartas partes haciendo fuerza. ¿Y sabes qué es lo que hago cuando me he lesionado un hombro, un codo, haciendo peso? ¿Sabes qué es lo que hago? Sigo haciendo más trabajo con el ejercicio, con la parte adolorida. Porque yo digo, por algo me lesioné. O estaba frío, o estaba débil. Entonces yo trabajo más. ¿Sabes qué es lo que yo hago cuando mando un porrazo? Después estudio bien porque me mandé el porrazo. Y trabajo. Y es cuando uno tiene un tendón adolorido, duele harto, hermano. Pero yo leyendo, como me gusta leer harto, investigué que gimnastas rusos tienen un sistema que ya no recuerdo el nombre del sistema que ellos crearon, que está basado en el hecho de la sobrecarga sobre las lesiones. Porque ellos descubrieron de que el cuerpo, cuando está herido y tú lo vuelves a trabajar, el cuerpo se regenera solo. Después puedo buscarte el estudio y te lo puedo compartir, porque hay mucha sabiduría ahí. Entonces cuando yo he tenido, le sigo dando hasta que se tiene que pasar la cuestión. Y me han dado resultados. Uno tiene que hacerse fuerte en lo que ha sido débil. Tiene que hacerse fuerte y buscar el reino. Jesús ese día sanó al hombre, pero ni aún así logró cambiar de reino a ese individuo que lo cuestionaba. Porque salir de ahí es nuestra decisión. Salir de ahí es nuestra decisión. Quiero leerles algo, hermano. Capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones, dice, encendidos en sus incensarios, y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, un fuego extraño, dice la versión 60, diferente al que Él había ordenado. Consecuencia, dice, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí delante del Señor, dice. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio, dice, que era su hermano mayor, ¿no es cierto?, padre de los dos muertos. Después Moisés llamó a Misael y al Zafán, primo de Aarón e hijo de Uziel, que eran tíos de Aarón, y le dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de la unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Y en los versos siguientes entendemos un poco por qué pasó todo esto. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tu descendiente nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Esto ocurrió hace casi 3.500 años atrás. Y se han ido haciendo distintas interpretaciones con respecto a esto. Y cuando tú hablas con un conservador o un letrado, un cuadrado de este tiempo, te va a decir: no, es que ellos violaron la ley y no lo hicieron de la manera. Porque en realidad, hermano, para que usted entienda cuál fue el origen, ¿no es cierto? Digámoslo, escolar, para que me entiendan.
de por qué fue que el Señor se enojó, es porque en Éxodo capítulo 30, verso 7, está especificado cómo tenía que hacerse la cuestión. Y tenía que hacerse cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, debe quemar incienso aromático sobre el altar. ¿Qué fueron lo que hicieron los otros? Fueron con su incensario, pusieron el fuego ahí y ahí quemaron el incienso. Eso fue en el fondo la estructura que se violó. Porque el incienso se quemaba en el altar, no en mi incensario. ¿Ok? Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas. Es decir, había una forma. Pero si nosotros nos quedamos con la forma, hermano, en todo lo que Dios hace, hay una razón por qué hace las cosas. No es tan solamente que no, que Dios quiere que esta cuestión vaya ahí. Y si no está ahí, si está un poquito más acá, ya está, es herejía. Hermano, eso es estúpido, eso es de cabros escolares. Recordemos las palabras de Pablo cuando él le habla a sus destinatarios en el Nuevo Testamento y les dice muchas veces: ¿cuándo vamos a volver otra vez a los mismos rudimentos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la molestia de Pablo, de esa gente que está empevenida queriendo siempre volver a lo básico, y están ahí? ¿Saben por qué? ¿Por qué vuelven a eso? Porque es fácil, por hermano. Porque es fácil ser básico, por hermano. Yo te voy a explicar por qué realmente, cuál es el espíritu, diría un abogado de la ley, que fue violado acá. Estos tipos van, primero que nada, iban ebrios. Por eso después más abajo, cuando uno lee, ¿no es cierto?, el pasaje, dice que Dios le prohíbe, ¿no es cierto?, a Israel más abajo, ¿no es cierto?, les prohíbe, ¿no es cierto?, que tomen sidra y vino y entren en el fondo ebrio, en el fondo entraron cura. Y cuando uno lee, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento y toma la apreciación de Pablo con respecto al efecto del alcohol, dice: no se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Y la disolución tenía que ver con la perversión. Tenía que ver con la felicidad terrenal. ¿Para qué la gente toma? ¿Para qué? ¿Para ponerse triste? No, por hermano. Si de hecho el curado toma para olvidar las penas, por hermano. La gente toma porque quiere felicidad, quiere festejo, quiere alegría. Estos tipos tomaron no porque tenían que ir a trabajar al tabernáculo, tomaron porque tenían una vida soez, una vida liviana, felicidad terrenal. ¿Y eso a qué los llevó eso? Los llevó a no respetar la presencia de Dios. Y los llevó a violar algo que sí estaba normado. El fuego, el incienso se quemaba en el altar y no acá. Pero ¿qué hacen ellos? En su embriaguez, en su disolución, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo hacen a su manera. Van con su incensario, agarran un par de carbones con las tenazas, los ponen acá. Y el gran pecado de profundidad, hermano, es eso: encender un fuego lejos de Dios. Descubrir una verdad lejos de Dios. Buscar una interpretación lejos del altar. ¿Qué hace el erudito? Ese que se quiere parecer tanto a un profesor de Harvard o de Princeton o de cualquier universidad con renombre de la tierra. Que quieren parecerse a ellos, quieren caminar como ellos, quieren hablar como ellos, quieren enseñar como ellos. ¿Por qué? Porque buscan el respeto de la tierra. Buscan el respeto de los eruditos terrenales. Nuestro rey nunca, ni siquiera tuvo donde recostar su cabeza. Andaba por las calles, andaba por los caminos, andaba por los campos, enseñaba debajo de un árbol, dormía debajo de un árbol. Él era completamente antagónico a ese mundo. Cuando Dios llama al apóstol Pablo, pasó exactamente lo mismo. Pablo, ¿sabes lo que dice con respecto a toda esa cultura que él tenía de antes? ¿Sabes con qué la compara? Bueno, esta versión, las versiones de la Biblia son elegantes para decir cuando dice lo que yo tenía era basura, porque en realidad no es eso, hermano. Vamos a decirlo tal como es: estiércol, caca, excremento. Así compara Pablo la doctrina, la interpretación legalista. Es caca, es excremento. Eso dice él, literal, comparado con Cristo, dice. Eso a lo que él le prendió velitas toda la vida como fariseo de fariseos, para él era caca. Se lo digo así de fuerte para que entienda. Era caca, era excremento. Así de chocante se le volvió después en el espíritu. Ese mismo excremento fue el que no dejó que se liberara, ¿no es cierto?, Nicodemo en un momento, hermano. Porque Nicodemo no era un mal tipo. Y sí estaba predestinado para la redención. Pero él se perdió muchas cosas por el excremento de la religión. Y estoy citando al apóstol Pablo porque es palabra de Dios.
Cuando uno se libera de esas cosas, hermano, Dios en todo tiene una razón de ser. A mí mi padre me podría haber llevado, cuando era más niño, a una iglesia estilo pentecostal, más avivada, pero Dios quería que yo me criara ahí, para que después yo reconociera esa mugre, para que me chocara esa mugre. Y a mí me choca desde las médulas hacia afuera, hermano. Pero tuve que aprender a caminar en esta otra tierra, la tierra del espíritu, que es muy distinta. Porque la tierra del espíritu hay que morir mucho al yo, hay que morir a esa religión, hay que pagar el precio. Oracioncitas de media hora no sirven, hermano. Hay realmente que ponerle bueno, como lo hacía nuestro rey. Él fue un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Sus palabras eran espíritu y eran verdad. Él era tan perfecto en sus palabras que no necesitó hablar lenguas. ¿Por qué? Porque sus palabras humanas eran perfectas. Pero eso no lo logró de la noche a la mañana. Y aún nuestro rey hace 2000 años no fue comprendido, no fue entendido. Incluso por aquellos que más lo seguían, no fue entendido. La gran frustración de Jesús era esa. Pero si él no hubiese amado como amaba, se hubiese mandado a cambiar antes, hermano. Pero él entendió que era la forma. Por eso hoy día yo hago un llamado a los corazones. Estudiar, obvio que sí. Aprender todo, que sí, obvio que sí. Pero la prueba final la da el Espíritu. Porque las cosas que Dios preparó, nadie, ni tú ni yo las conocemos. Porque están demasiado altas para nosotros. Pero sí tenemos algo que es nuestra garantía. Pablo le llama la arra del Espíritu. Las arras de nuestro espíritu. La garantía, el adelanto, un avance, una promesa escrita. Es que sentimos su presencia. Podemos sentir su presencia. Y como dice la canción, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis manos no te puedan tocar, yo sé que estás aquí. Y eso es lo que el mundo no puede recibir. Y también nos miran con cara de incrédulo cuando tú y yo cantamos, saltamos, danzamos, o de repente hablamos. Nos miran con cara de incrédulo. Y uno lo entiende, hermano, lo entiende. Porque uno también estuvo al otro lado. Y es ahí donde se necesita la misericordia de Dios para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer este reino. Pero también entendemos que tienen que pagar su precio para pasar del frente para acá. Y lo que podemos hacer nosotros es clamar al Altísimo para que Él intervenga y Él toque los corazones y Él añada a la iglesia los que deben ser salvos. Porque hay personas que no deben ser salvas. Por eso la Biblia habla de aquellos que deben ser salvos. Así como la Biblia habla de verdaderos adoradores, también significa que hay falsos adoradores. Y usted y yo podemos entrar en cualquier parte, pero si usted está solas con Dios y usted paga el precio y usted oye la voz de Dios y puede elevarse, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar, porque el Espíritu arde acá adentro, hermano. Uno siente el mover de su palabra, siente el mover de su espíritu, siente el mover de su gloria, siente eso que liberta, eso que rompe cadenas. Los Nicodemos de este tiempo no van a ir a dejar ofrenda y se van a ir turbados cuando han sido llamados por Dios. Van a sentir la libertad, porque Dios se va a manifestar para deshacer esas ataduras, para romper las cadenas. Yo todavía recuerdo, hermano, la primera noche que el Señor me habló, y esa noche tuve visiones, vi cosas, me mostró mucho, y yo veía una tremenda alameda desde las alturas, y veía pero millares de almas, millares, que iban todos avanzando por una avenida impresionante de 4 pistas, de edificio a edificio. Yo miraba, era una visión, y yo miraba, así como veía los profetas, yo miraba, y de pronto yo me decía, mira, yo me acercaba y veía, y todos encadenados con alambres por la espalda, todos. Yo decía, Señor, eran millares. Yo decía, Señor, ¿quiénes son estos? Y Él me decía, este es mi pueblo Israel, que está atado. Te envío, me dijo. Y aquí estoy, hermano, han pasado 25 años, todavía estoy aquí esperando. Pero Él me lo dijo, te envío a su libertad, me dijo. Alguien podría creerme y otros quizás no, podrían dudarlo, porque la duda siempre, como la fe, es una opción. Pero el Espíritu da testimonio. Porque hace 2000 años vino el hombre más extraordinario. Y a través de la historia han venido hombres extraordinarios como Elías, como Eliseo, como David y tantos otros desconocidos que no aparecen en la Biblia, hermano. Porque hay muchos siervos, grandes siervos de Dios, incluso quizás más grandes que los que aparecen en la misma Biblia, que no están aquí, hermano. No están acá. Pero sí están escritos en los libros del cielo.
Porque cuando Moisés aboga por Israel y se presenta frente a Dios y quiere defender la causa, comienza a sentir su llamado de intercesor. Porque él también en un momento quería desprenderse de Israel. Y yo lo entiendo, hermano. ¿Cómo no voy a entender yo a Moisés, hermano? Cuando en un momento él dice: ¿acaso los parí yo a esto? Pueblo rebelde, contumaz, ingrato, que no valoraba, cuestionaban. Dios había enviado al hombre más extraordinario de esa época, Moisés, con un poder inigualable, y aún así dudaban de él, por mano. ¿Cómo no iban a dudar del Cordero después, por mano? ¿Por qué? Porque la revelación, el compromiso, el apego, la unión no viene por lo que se ve, por mano. Viene por el Espíritu. Viene por el Espíritu. Ahí nace el vínculo. No nace de que yo hice esto, que hago lo otro, no. Nace del Espíritu. No nace de lo que Dios nos ha dado. No. Nace del Espíritu. No nace de los milagros. Porque la pregunta, hay que hacerse preguntas en la vida, hermano. Si Dios aquí sanara gente, y de hecho lo ha hecho. Hace un par de meses atrás estuvo acá la familia de Luchito, me enteré hace un par de días atrás nomás. Pero yo no tenía idea que Matías, nosotros, su hermano menor, tenía un problema grave al oído, grave. Una especie de tumor medio cancerígeno, el oído le estaba sangrando y ya era grave. Y para los que han visto el video de ese día de la administración, el guachito se puso aquí a alabar a Dios y todo, y cantó, alabó y se hizo tira el guachito de la presencia de Dios. Después me dio risa porque yo vi un momento que estaba tirado, porque ya se fundió por allá alabando al Señor, y él lo hace siempre. Pero lo que yo no sabía, y que me enteré hace poco, que su padre habló con su hijo acá y le dijo: desde ese día no sangró más. Desde ese día no se inflamó más, no le dolió más el oído. Fue del culto, le dijo. Lo llevé a médico y no tiene nada. Y lo iban a operar si ya el papá estaba cotizando, le costaba como 9 millones la operación, porque era una operación complicada al tímpano. Y sobre todo por la condición del niño. Es decir, era complicado. Y Dios actuó ahí y nadie le puso la mano. Dios sanó así completamente en forma desapercibida. No hizo ningún espectáculo, nada. No puso música, no puso. Vino y lo hizo él mientras el guachito adoraba. Pero si fuera algo más evidente aquí, si entraran paralíticos y se sanaran y todos ciegos y vieran, aquí, hermano, no cabría la gente. Pero no vendrían por la palabra. No vendrían por la verdad, vendrían por los milagros. Muchos llegarían arrepentidos para pedir perdón, los que me han pelado, los que me han dicho, llegarían aquí, pero harían fila así. Pero ya no valdría, porque sería por los milagros. Y así no funciona, es por la verdad. A Jesús no hay que seguirlo por los milagros. A Jesús hay que seguirlo por lo que sale de su bendita boca. Porque cuando Él se ponía a hablar, era el verdadero milagro. Cuando Él se ponía a explicar el reino, era el verdadero milagro. Era tan grande que los discípulos en un momento le dicen a Él: ¿por qué no le habla al mundo como nos habla a nosotros? Y Él dice: no, dijo, porque a vosotros he dado conocer el reino. Esto, me está diciendo Dios ahora, esto, sobre todo los evangelios, ese pequeño retazo histórico de algunas partes muy puntuales de la vida de Jesús, tienen que ver con el mensaje de allá afuera. Muy poco de lo que se hablaba acá adentro. Al que tenga oído, que escuche. Contamos con los dedos en la mano, quizás cuando Jesús pregunta: ¿quién dice los hombres que soy? Y hasta por ahí, y una vez más, si es que no me falla la memoria. Pero no habló mucho, ellos no escribieron mucho de lo íntimo. Ellos hablaron más de lo que pasaba afuera. Oh, Rimacá y Samaya, en la gloria de Dios. Pero una cosa sí Jesús les dijo, Él está aquí ahora. Hay tantas cosas que yo quisiera deciros, tantas, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Eso me mostraba en la oración de la mañana cuando estábamos hablando de esto. Que dicho de paso pasó alguna cuestión súper extraña. Siempre grabamos la clase, y particularmente en la palabra de esa mañana fue gloriosa, como la que está pasando ahora. Contundente, porque hay una palabra contundente, hermano. Eso es lo que alimenta, la contundencia. Y algo pasó con el computador y no grabó la lecera, hermano. Entonces cuando me dijeron no grabó, y ahí estaba medio nervioso lo encargado, le dije: tranquilo, le dije, por algo no se grabó. Pero en ese momento el Señor me pone un ejemplo y me dijo: mira cómo la religión puede quedar dentro de un corazón. Cuando vemos al gran apóstol Pedro, el hombre que proclamó en la intimidad que Jesús era el Mesías, ¿se acuerdan? Con todo valor, se tiró al agua, hermano,
Porque eso sí que era cuestionable, terriblemente cuestionable en ese momento. Nadie se lo creía, hermano. Y estaban ahí entre los milagros que Dios hacía, sus palabras, su presencia y el cuestionamiento, porque no le creían. Pero Pedro, ese hombre que se atrevió a decir esto, ¿por qué? Porque venció los cuestionamientos por una palabra. Jesús le dijo, esto no te lo dijo ningún hombre, le dijo. Hermano, cuando hablo de que Dios habla, mira, Dios siempre habla, pero algunos piensan que cuando se sienten como que Dios les quiere, Dios los ama, Dios los anima. No, una palabra es contundente, es algo preciso y puntual, y Dios responde. Y yo hoy día quiero fortalecer vuestra fe, porque todos nosotros tenemos que ir a esas profundidades. Y hay que golpear y golpear la puerta. Hay cosas que no se logran con una oracioncita, hermano. Hay promesas que se siguen por décadas, como ocurrió con Abraham, por ejemplo. Por décadas Dios lo puso a luchar por su promesa. De hecho, hoy está aquí, hermano. De hecho, ya en la iglesia primitiva tomaban por tardanza las promesas del Señor, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál era el llamado del Señor? No tomen por tardanza, porque el tiempo a veces mata la palabra en el corazón, mata la expectativa. Pero vemos a un Pedro que, teniendo una tremenda revelación del Padre, una tremenda revelación de Cristo, pasan unos años, bueno, experimenta la caída, experimenta la resurrección de Cristo, la visitación, los 40 días de gloria, el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, mucho bagaje espiritual, muchas irrupciones divinas en su vida. Y después, un par de añitos después, llegaron un par de judíos a la iglesia, se convirtieron, y van y le dicen, pero Pedro, está bien, creemos en Cristo, Él es el Hijo de Dios y todo, pero hay que circuncidar a los hermanos, hermano. ¿Se acuerdan? Hay que circuncidarlo, por hermano, porque está escrito en la ley, le dijo. Está en la marca. Está en la marca, en la intimidad de los varones de Israel, que deben ser circuncidados. Y ahí Pedro, sí, en realidad, bueno, hagámoslo. ¿Y a quién se ofrece primero? Dijo. Ahí, ¿no es cierto? Todo duditativo. Y ahí la carne fue, ahí el diablo de la religión hizo su pega. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, lo digo entre talla y en serio, que no tuvo claridad. Se enredó con la ley hasta que apareció Pablo. Se entera de la estupidez que están haciendo, y él encara. Y ahí tiene que haber habido una discusión no poco menor, hermano. Pero el Espíritu Santo terminó dándole la razón a quien hablaba la verdad, Pablo. Y después Pedro, entre líneas, como reconociendo así como con la boca media tapada, esta gran sabiduría que tiene el apóstol Pablo, dice. Y ahí como que reconoce. Pero ahora ya no estamos para eso, han pasado 2000 años. Ellos echaron los cimientos de la iglesia. Ellos dieron la vida por este reino y murieron por la causa. Ahora ya es tiempo ya de que ahora, 20 siglos más tarde, estemos a la altura. Porque hay dos maneras de aprender, hermano. Cuando alguien es de Dios, tiene dos maneras de aprender: a la buena o a la mala. Entonces ahora yo después entiendo por qué el Señor permitió la persecución tan feroz de la que fueron víctimas los apóstoles. Ahora uno entiende por qué las tribulaciones tan penetrantes que tuvieron que vivir. Ahora uno entiende, por hermano. Ahora uno entiende por qué Juan tuvo un trato distinto. Porque Juan era dócil. Porque su visión del reino era más elevada. Mientras los otros hacen evangelio y cuentan historia, de acuerdo, acá abajo vemos un Mateo que trata de justificar la genealogía. Vemos a otro que, ¿me entiendes? Vemos a otro que dice, no, que vino palabras de Juan. Juan decidió partir de otra manera. Partir allá arriba y plantear el reino de una manera más profunda, más contundente. Y es tan evidente cuando uno lee los evangelios. La contundencia del evangelio de Juan es tan evidente como Él no parte en la tierra, Él parte en el cielo. Él parte antes de la creación del mundo. Cuidado con la religión que es venenosa, hermano. Satanás es un maestro de las mentiras, y solo el Espíritu Santo lo puede desenmascarar. Solo el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad para una discusión frente a frente y ganar, pero el Espíritu Santo en nosotros es potencia de gloria,
Que el Señor nos dé la claridad que necesitamos y su verdad arda acá adentro. Como los que iban camino a Maús, que también lo compartí acá, y si me está haciendo que repita la gloria, que iban camino a Maús turbados, con sus mentes deshechas, con su ánimo por el suelo, y se aparece Jesús. Ellos no lo reconocen, ellos piensan que es un hombre más, y él les pregunta así tan simple: ¿y por qué estáis así? Dice, tan demacrados, tan tristes. Y ellos le dicen: ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Y comienzan como a desahogarse. Y Jesús los comienza a apretar con la palabra. ¿Acaso no sabía que esto tenía que cumplirse? Bla, bla. Y comienza a decir, y en un momento le dice: tan necios sois. Me encanta cuando Jesús usa esa palabra, hermano. Tan necios sois, tan obtusos de cabeza. Y parece que algo comenzó a pasar en ellos. A pesar de que esa mente había sido completamente derribada por las tinieblas, algo quedaba acá abajo. Y cuando Jesús iba a pasar de largo, sus corazones ardían. Esa es la señal, que el corazón arda. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una circunstancia o incluso advirtiendo algo, siempre hay gozo, siempre hay libertad, siempre hay salvación, siempre hay alegría, siempre hay fuerza. Cuando la duda viene del diablo, hay confusión, hay caos, hay miedo, hay turbación. Así yo reconozco cuando el diablo me quiere hacer la cama, hermano. Y lo ha intentado y lo va a seguir intentando todas las veces que pueda. Pero así uno reconoce. Porque cuando uno está siendo afectado por un ataque demoníaco, uno no está en la capacidad de darse cuenta, pero puede reconocer los tiempos y puede reconocer el ambiente. Y por muy linda que me esté contando la historia del diablo, el diablo no puede imitar el gozo, no puede imitar la libertad, no puede imitar la salvación, no puede. Puede argumentar bonito, puede hablar bonito y puede citar la Biblia muy bonito, pero no puede. Y ahí uno se da cuenta. Esto, claro, parece lógico, todo bien, pero me siento atado, me siento amargado, me siento confundido, no me siento alegre. Eso es del diablo. Repréndalo, hermano. Repréndalo y pídale al Espíritu Santo. Entra en este caos, vuelve a separar la luz de las tinieblas. Y Dios lo hace, hermano. Dios lo hace, siempre lo hará. Siempre lo hará. Y traerá libertad al corazón. Y traerá fortaleza una y otra vez. Porque Él está con aquel que pide socorro. Siempre estará con aquel que busca su presencia. Siempre estará. Que el Señor nos dé fuerza, nos dé claridad. Que el Señor nos libre del mal. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Nosotros no vamos a echar fuego en nuestro incensario. No, hay un altar nomás. En nuestro incienso lo vamos a echar en ese altar. Y nuestros corazones van a arder como los que iban camino a Maús. Que su corazón ardiendo fue la señal de este desconocido que lo estaba retando, que no lo estaba consolando, pero le estaba diciendo la verdad. Quédate con nosotros, come con nosotros. Se sientan a la mesa, traen la comida. Ellos todavía están ahí con el corazón a 1000 por hora y no saben por qué. Acá arriba tienen una oscuridad, pero acá abajo arden. Y cuando el rey parte el pan, todas las tinieblas se despedazan así. Toda la ceguera espiritual se va. Cuando Él parte el pan, la ceguera se va. Y ahora que lo ven, quieren hablar con Él y Él desaparece de su vista. Porque a nuestro Padre le gusta eso. Dejarla picando ahí, hermano. Porque eso fue lo que dicho, la dejó picando ahí. ¿Lo ven? Cuidado con aquellos que hablan bonito, hermano. Cuidado con aquellos que son tan fariseos para hablar, es tan evidente. A un fariseo lo reconozco a kilómetros, hermano. Porque para hablar del reino hay que tener autoridad. Hay que tener peso. ¿Sabes por qué yo creo que el Señor le extendió su misericordia a Nicodemo? Porque Nicodemo, a pesar de lo turbado que estaba, no se puso a discutir. Estaba turbado, pero no se puso a discutir. No se puso a decirle, pero es que la ley, la palabra y esto. No empezó con esa estupidez. Se agachó la cabeza nomás, porque reconoció su oscuridad. Y yo creo que por eso el Señor le dio otra oportunidad. Por eso después le permitió ser parte de los que iban a preparar el sepulcro. Y ahí terminó de reconciliarse con Dios. Y ahí vio el reino. Y cuando uno lee escritos antiguos de la iglesia primitiva, Nicodemo después participó de la iglesia y dejó el fariseísmo y se unió a la iglesia cristiana. Y perdió muchas cosas, pero el proceso le sirvió. Conoceréis la verdad, dijo el rey, y la verdad os hará libres.
Que nuestro Padre sea glorificado en lo alto. Que Él nos libre de las artimañas del maligno. Recuerden que ya el apóstol Pablo en la iglesia primitiva luchaba con aquellos que querían distorsionar la fe y hacían estas mercolanzas de la carne y la religión. Pero él era un hombre entrenado por Dios, con una palabra certera. Pero ¿saben qué? Qué glorioso, qué admirable era el apóstol. En un momento él dice: yo conocí a un hombre, dijo. ¿Te acuerdas? Hace 13 años que fue elevado al tercer cielo, pero no voy a hablar de eso, dijo. ¿Cómo querían todos quizá que él hablara o no? Que él contara, pero no voy a hablar de eso. Pero conocí a un hombre que ya no es. Dejó de ser, ahora hay otro acá. Quizá ese hubiese hecho alusión a lo que vivió en el Señor, pero este no. Y lo que vio no le fue permitido contar, porque no existen las palabras. Mira cómo Pablo, ese que hacía oda de la letra muerta, después dice de que hay otro idioma que no puede nombrarse con palabras humanas ni angélicas, sino con palabras del Espíritu. Esas que él llama inefables, para que usted entienda que son superiores a las lenguas. Son inefables. Busque la interpretación de inefable. Inefable. Algo que supera todo. Por eso y por mucho más, que el Espíritu puede hablar en tu intimidad. No te dejes nunca atar por lo que ató a Nicodemo, sino que busca el reino. ¿Ok? El resto es una aventura con el Señor. Depende de cada corazón el beber de eso o no beber de eso. Amén. Pónganse en pie. Soberano Padre que estás en lo alto, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por la libertad que tenemos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra permanece y permanece para siempre. Oramos, Padre eterno, para que tú derribes todo argumento de iniquidad y tu reino se establezca, Padre mío, en el corazón de los tuyos. Aleja la oscuridad, aleja el mal y trae, Padre mío, tu palabra al corazón de los tuyos. Gracias por este día. Gracias porque tú derribas la iniquidad que nos asedia. Gracias, Padre, porque tu fuego quema toda la oscuridad que nos rodea, Padre. Hoy te exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre, y declaramos tu grandeza sobre el cielo y la tierra. Levántate, Adonai, y haz que tu reino fluya en los corazones. Quédate en esta hora con nosotros, Padre, y líbranos del mal. Te lo pedimos, soberano Rey, en los méritos del Cordero Santo. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Padre eterno.